más. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí al aire. Ahora en miércoles nos estamos viendo, pero igual muy contentos y ahora aquí con una gran amiga, con Charo Rosas, tanatóloga. Vamos a dar unos minutitos también en lo que se empiezan a conectar, también para compartir el enlace a quienes quieran estar, para que se vayan conectando. ¿Cómo estás, Charo? Hola, hola Cristi. Muy bien, gracias. Muy bien, ya con mucha ilusión y con mucho gusto de estar aquí contigo compartiendo este espacio en donde, bueno, yo no me los he perdido, los últimos Facebook Live de Cristi Pintos han sido maravillosos, de mucho aprendizaje. Espero que el día de hoy también, obvio. No, claro que va a ser, y es un tema pues, que ha generado mucha expectación, muy necesario, y sobre todo también en estos tiempos, y algo que tenemos justamente que aprender a hablar. Exactamente. Por una cultura del duelo. Sí, hay que seguir promoviendo justamente lo que es el duelo, lo que es elaborar las pérdidas y también reconocer las pérdidas. Exacto. Que es el paso uno, ¿no, Cris? Reconocerlas. Exactamente. Pues ya se empiezan aquí a conectar, ya nos está saludando igual Carmen Soto, que siempre está aquí presente. Hola Carmen, Cecilia Pérez, Jaime Rocha y Olga Aguilar. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, como cada semana, ya en esta recta final de la primera jornada que tenemos en Psicología para la Persona Mayor, de estos Facebook Live con grandes invitados, con grandes profesionales, pero también grandes amigos, que no estamos preocupados por el envejecimiento, sino estamos ocupados y estamos justamente queriendo hacer algo, resignificar. Y parte de lo que hemos estado hablando, pues también se relaciona, no podíamos más bien dejar a un lado un tema tan importante como lo son las pérdidas, los duelos, así que también por eso el día de hoy está aquí Charo Rosas, quien es directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología. Pero bueno, también antes de empezar, quisiera, digo, casualmente así se dieron las fechas, normalmente nos vemos los jueves, pero bueno, hoy quiero también dedicarle este Facebook Live a una prima que falleció hace 8 años y que, bueno, a Gugi, que le extrañamos mucho, pero pues qué mejor que estemos aquí también recordándola y hablando de esto, de vida y tanatología. ¿Va, Charo? Honrando su vida, ¿no, Cristi? Es la mejor manera de recordarla. Totalmente. Y bueno, para eso tenemos también que hablar de lo que sentimos, reconocer esas emociones y elaborar los duelos. Pero bueno, ¿nos puedes contar un poquito también de ti, Charo, para quienes no te conocen? Exacto, claro que sí, Cristi. Vía currículum, ¿a eso nos estamos refiriendo? Sí, digo, un poquito una O, breve o así sé, semblanza. o así sé cocinar. Nah, no, no es cierto. Ahorita todos No. aprendimos a cocinar. Sí, yo entre ellos, fíjense. Ok, les voy a platicar un poquito mi currículum. Yo soy licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana México. Tengo estudios de filosofía por la misma universidad. Estudié, bueno, tengo la especialidad en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, también en la Ciudad de México. Tengo diplomado en logoterapia, en musicoterapia, detección y tratamiento de problemas de aprendizaje en el aula. Bueno, muchas cositas que parecían en un inicio que no tenían nada que ver uno con la otra. Primero estudio pedagogía, luego se me ocurre filosofía, luego me gano en una rifa la tanatología. Yo no sabía que era la tanatología. Y en una rifa de exalumnos de la Universidad Panamericana, que fui un poco obligada por mis amigas, lo he de decir, pues pácatelas que me saco los estudios de tanatología en una rifa y desde el día uno en mis clases de tanatología que me tocó a mí en el Hospital General de México, dije, wow, yo de aquí soy. O sea, y además entendí cómo la pedagogía se relaciona con la filosofía, bueno, eso ya lo sabía, pero cómo estos dos saberes, que son la pedagogía y la filosofía, tienen todo que ver con la tanatología. Y entonces, el punto de vista de Cristi siempre es más psicológico. Los que me conocen y han estado en clase conmigo saben que siempre mi punto de vista es muchísimo más filosófico, porque ese es como mi área de estudio, esa es como la parte que me gusta.
La logoterapia llega después, es así por elección, y pues la logoterapia también forma parte fundamental de la tanatología. O sea, la Y de la vida. tanatología, en mi punto de vista, no, exacto, la tanatología, en mi punto de vista, no puede caminar sin logoterapia, porque la logoterapia es la terapia del sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido del dolor y del sufrimiento, el sentido del momento incluso. Entonces, bueno, ahorita pues les hago una invitación a que si dicen, ¿qué es logoterapia? Googleen qué es logoterapia, pónganse a estudiar porque es hablar del sentido de vida, el qué haces tú aquí, cuál es tu misión de vida, pues es una cosa muy rica y que nos llena de mucha satisfacción como seres humanos. Bueno, pues yo inicio trabajando en el Instituto Mexicano de Tanatología hace muchísimos años, todavía no terminaba yo mi diplomado y ya trabajaba para el instituto. Trabajé muchísimos años con ellas, lo último que hice, bueno, hace un par de años, no muchos. En algún momento decido regresar a Querétaro porque regresar a la Ciudad de México, la verdad es que no me encantó, no es lo mío. Además, yo ya, imagínense que yo estaba en Echegaray y diario me tenía que transportar hasta el Pedregal, era un poco una locura. Entonces decidí, y por mis hijos, decidí regresar a Querétaro, un poquito me puse chispas, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dije, bueno, pues lo mismo que hacía para el instituto, lo voy a hacer ahora una institución para mí, y es que se forme el Instituto Latinoamericano de Tanatología, que, que ha crecido muchísimo y de la manera más bonita y de la manera más natural y espontánea que ustedes imaginen, que el cuerpo docente de la institución se ha venido alimentando de personas de la calidad de Cristi, por ejemplo, ustedes la Muchas conocen. gracias. Sí, 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 ha sido maravilloso lo que ha sucedido. Tenemos como sede aquí en la ciudad de Querétaro la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues nuestros avales son importantes. Ahorita estamos trabajando mucho en línea, familiarizándonos cada vez más con las plataformas, con el Facebook Live, con el StreamYard, que Cristi me tiene que traer de la mano porque soy un poco tronca para esto, pero Pero aquí afortunadamente estamos. Cristi me tiene paciencia y entonces lo logramos. Sí, y aquí Entonces, estamos. eso, También quienes nos están viendo, si buscan estudiar tanatología, el Instituto Latinoamericano es la opción. Tenemos ahí variedad exactamente. de cursos y modalidades. Exacto, llame ya, Cristi, gusto, Llame ya. parece. Ahora sí, llame ya. Exactamente. Estamos por abrir una modalidad en línea, yo creo que en agosto, ¿eh? Así que ahorita el que tenemos en línea, que abrió no hace mucho en abril, está saturado y los mismos alumnos nos están pidiendo que abramos otro en línea, entonces yo creo que en estos días tendremos ya el calendario nuevo. Buenísimo. Y justamente porque nos estamos dando cuenta, digo, la vida es así, pero también esta situación ahora de la pandemia como que nos confrontó, nos dio así de Sí. golpe lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que son las pérdidas. Y ahí es también donde hay como que mucha entrada para la tanatología, para la logoterapia. Pero antes de Uh -huh, empezar ya en materia y para ir uh -huh. como que armando estos conceptos, mucha gente luego me pregunta, ¿qué es la tanatología? ¿Por qué estudiaste algo de muertitos? Así me han llegado a decir. Pero entonces, Sí. para los que nos están viendo y que todavía tienen así como que alguna duda, justamente, ¿qué es la tanatología, Charo? Fíjate, Cris, que a esto que haces mención es muy interesante. Aquí a mí hay mucha gente que me dice, pero qué afán y qué sadismo el tuyo, el dedicarte a trabajar con la muerte. Aquí yo creo que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la tanatología? La tanatología, desde un punto de vista etimológico, es el tratado de la muerte, el tratado o estudio de la muerte. Y sin embargo, bueno, no podemos limitarnos a una definición etimológica, porque la tanatología es mucho más que el estudio y el tratado de la muerte. Es el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte. Busca acompañar al moribundo a tener pues una muerte digna, en paz, tranquilo, de acuerdo a lo que es él, no de acuerdo a lo que pienso yo o a lo que piensa su abuelita, sino de acuerdo a lo que es él. Pero también la tanatología atiende al doliente. ¿Quién es el doliente o el deudo? Que así lo vamos a encontrar en algunos libros. El doliente o el deudo es el que se queda. Dice Agustín Basabe, que es un filósofo mexicano, que el problema de la muerte es más para el que se queda que para el que se va. Y definitivamente tiene razón, porque el que se va desde la creencia religiosa, bueno, pues uno va a la vida eterna, el otro va a reencarnar en un ser superior, yo qué sé. Pero el problema es para el que se queda, para el que comienza a vivir y a sentir la ausencia, a extrañar,
a sentir ese gran dolor. O sea, el doliente a veces dice, es que me duele el alma, y se tocan aquí el pecho, ¿no? Entonces, eso también es objeto y sujeto de estudio de la tanatología, el trabajar con ese doliente que le está pasando mal, porque no porque tuviste un duelo o perdiste a un ser querido, pues te vas a convertir en un ser infeliz por el resto de tu vida. La tanatología te ofrece la oportunidad de recuperar el equilibrio emocional después de una pérdida, y para eso es el proceso de duelo, que ya lo hablaremos en un momento. Y bueno, pues más adelante sucede que la tanatología se da cuenta que abarca para todo tipo de pérdidas, no solamente cuando pierdo a un ser querido por muerte, sino un tema de cambio de residencia. Los que lo hemos experimentado sabemos que se añora mucho el lugar del que venimos, y que cuesta, es un proceso de adaptación el sentirme cómoda en Querétaro, ¿no? Para mí sí fue como un año, me llevó sentirme cómoda aquí, por ejemplo. Pero también podemos hablar de pérdidas por divorcio o separación, por la pérdida de la salud, cuando nuestros hijos cambian de etapa evolutiva. No es lo mismo tener niños que tener adolescentes, entonces también ahí va implicado un proceso de duelo. Yo lo digo en clases de una manera muy coloquial, porque yo así soy. Yo no soy de palabrejas extrañas, sino a mí me gusta mucho, no sé, las palabras y las sonrisas, y no importa que estemos estudiando tanatología, podemos pasarla bien y podemos reírnos. Si No, y se te sobre todo queman las para, lentes, sí, llevarlo a la vida cotidiana, que también es ¿sí? lo importante, porque así ya lo hacemos nuestro y lo entendemos de una forma diferente. Exacto. Por ejemplo, si se me queman las lentejas, es una pérdida, porque entonces, ¿qué les voy a dar de comer? Si se pierde el celular, si pierdo mis contactos, si se pierde un billete de 500, o sea, va a implicar es una pérdida, y va a implicar un proceso de duelo. Entonces, es darnos cuenta cómo las pérdidas y los duelos están implícitos en nuestras vidas siempre, porque se afirma que todos los días perdemos algo, Cris. Sí, totalmente. Y siempre es importante también reconocer que, bueno, perdí esto, pero con esto, ¿qué me representaba a mí? Esos 500 pesos eran los que no se iba a comer en la semana, o esa pluma fue un regalo de mi abuelito y se me perdió. En fin, también eso Exacto. es para reconocer lo que a mí me representaba aquello que perdí. Y qué bueno que lo dices, porque también se asocia mucho, pues, la tanatología solo, o la palabra duelo, a cuando es algo de muerte, cuando no únicamente es por eso. Exacto. O sea, la tanatología abarca todo tipo de pérdidas, incluso esta. Todos los días nos vamos haciendo más viejos, nos guste o no. O sea, en mi caso, yo voy a hablar de mí, porque yo no voy a andar balconeando aquí a nadie, pero cada vez son más evidentes las canas, cada vez son más evidentes las líneas de expresión, y con eso de que me gusta mucho reírme, bueno, pues más me las he ganado. Pero entonces todos los días estamos perdiendo algo, y entonces llegamos al tema medular de Cristi. Todos los días, o sea, cada día me voy haciendo más vieja, voy perdiendo elasticidad en los músculos, en mis articulaciones. Hay quien ya no puede subir y bajar escaleras, hay quien antes se comía unas papas con limón y Valentina y hoy ya no se las come porque le hacen daño. O sea, voy acercándome cada vez más a la vejez, y entonces, ¿cómo se une la tanatología con la gerontología? Bueno, pues es que van de la mano también, porque si yo quiero una vejez plena, tendré que trabajar mis procesos de duelo. Primero, reconocer lo que he perdido a lo largo de la vida, y trabajar con estos procesos de duelo, Cris. Sí, porque justamente es lo que muchas veces no volteamos a ver, eso que está ahí atrás, y de lo que tanto hemos hablado aquí, que la vejez no es una etapa aislada del resto de desarrollo de vida, porque pareciera que la quieren ahí meter en una caja y que nada tiene que ver, el resto de la vida, y todos los viejos son iguales y toda la vejez es igual, No, y no, hay muchos no. tipos de vejeces que van a verse también algunos matizados también por las pérdidas que han tenido a lo largo de su vida, y si han podido o no elaborar también esos duelos, ¿no? ¿Y sabes qué me gustaría decir ahorita que estamos hablando de vejez, Cristi? Que no se nos olvide que toda pérdida lleva implícita una ganancia. O Uh-huh. sea, finalmente, en la elaboración de mi proceso de duelo, yo voy a encontrar la ganancia ante aquello que perdí. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero qué grosera esta mujer, o sea, está diciendo que se va a morir un ser querido y yo encuentro una ganancia. Fíjate que sí,
Cuando yo he platicado con personas en clase y en terapia que perdieron a sus padres, a lo mejor siendo niños, te hablan de una ganancia. O sea, sí es cierto, fue terrible, es verdad, la pasé muy mal, fue un tiempo difícil, pero al mismo tiempo gané madurez, gané independencia, gané autonomía. Entonces, hay una ganancia. Mi mamá, que cuenta la historia de que ella tuvo que salir del pueblo minero muy chica para irse a estudiar la prepa San Luis, bueno, pues hubo una pérdida, claro, dejar la casa, el seno materno, pero al mismo tiempo una ganancia muy grande. Sí, Y y eso es así lo que es. tenemos, sí, así es la vida y es lo que tenemos también que reconocer y trabajar en nosotros mismos. Y una pérdida no significa que vamos a recuperar, dicen los psicólogos, el objeto perdido, la situación que perdimos, pero sí podemos aprender a vivir con esa falta. Exacto, Y, exacto. Y que finalmente es esa falta de algo me está enseñando muchísimas cosas, me está enseñando fortaleza. Dice Nietzsche que lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, si aquí sigues y no te has muerto, es porque de cada caída, de cada pérdida, de cada duelo, te has levantado con más experiencia de vida y finalmente es así como llegamos a la vejez, con experiencia de vida. y es lo que se necesita también en la vejez, ir desarrollando también esta capacidad para adaptarnos a lo que la vida nos pone, porque también a veces se habla como que pérdida y vejez como si fuera ahí un sinónimo, y pues no todo es Sí, pérdida en la vejez. Hay pérdidas, también sí, hay. pero en toda la vida las tenemos, no únicamente en la vejez. Exactamente. Y sabes aquí Cris, que me llama mucho la atención y que sería muy interesante que nos detuviéramos a pensar que hasta un niño pequeño pierde. O sea, un niño pequeño pierde un juguete, pierde a sus compañeritos de clase, sus padres se divorcian, entonces ya vivió una pérdida. Qué interesante que seamos capaces como adultos de permear esta cultura del duelo a nuestros niños. Y el resultado va a ser el día de mañana, pues adultos más sanos. Pero como decías también al principio, y bueno, ya lo comentas, no tenemos esa cultura. ¿No? No, 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 y ahorita a mí me da mucho gusto ver cada vez más páginas en Facebook que ofrecen tanatología, que ofrecen gerontología, que ofrecen todo esto, porque bueno, son competencias, sí, obvio, y está bien la competencia porque nos hace ser mejores y nos hace esforzarnos más, pero entonces nos damos cuenta, Cris, al mismo tiempo que esto va creciendo y que hoy en esta pandemia nos estamos dando cuenta todo lo que hemos perdido en un lapso de tiempo muy corto, y que implica un proceso de duelo. O sea, aquellas personas que están ansiosas, que están deprimidas, que le están pasando mal, yo les recomendaría identificar las pérdidas y comenzar a elaborar los procesos de duelo. Sí, es impresionante. Yo cuando he mencionado esto, que bueno, ahora estamos viviendo como un duelo universal, la gente se saca de ondas como que, neta, sí es cierto, pues no, ay, no lo Exacto. había pensado, sí es cierto. Y entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que no tenemos esa cultura por reconocer las pérdidas y es mejor echarlas ahí atrás y que aparentemente no nos delata, pero de alguna forma busca la manera de salir. Exactamente, esas pérdidas que mandamos, yo digo, Cris, las mandamos al disco duro, pretendiendo que desde ahí no van a molestarnos. La verdad es que sí molestan. Y de tiempo en tiempo una palabrita hace que el proceso de duelo se venga a la conciencia y ya te encuentras gritando como loca de manicomio en el súper o hablándole feo al vigilante de la entrada y dice, chispas, ¿pero qué me pasó? Bueno, pues es que traes el duelo ahí y una palabrita te lo activó o una canción te lo trajo a la conciencia. O sea, finalmente todo aquello no trabajado ahí está. Sí, como campo minado, pisamos uno y pum, 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 empieza ahí todo a Así salir. es, Pero para eso así es. justamente tenemos que elaborar un duelo. Así que ahí vamos a nuestro siguiente punto. ¿Qué es un duelo? Ajá. El duelo se inicia después de una pérdida y lo voy a decir de una manera muy sencilla, es la cicatrización de una herida emocional. Tú tienes una herida emocional. Al igual, como Jorge Bucay hace esta analogía en uno de sus libros, En el Camino de las Lágrimas, en el que dice que un proceso de duelo es cicatrización emocional, es como una herida en el cuerpo físico. Que bueno, en un inicio, bueno, te duele mucho,
lloras, tienes que ir al médico a que te curen, y lo mismo es un proceso de duelo. Necesita cuidados, necesita limpieza, necesita tu apapacho. Conforme va pasando el tiempo, pudiera ser, lo voy a decir rápido, para no tardarme mucho en esto, pudiera suceder que la herida física se me infecta, y entonces me sale pus, y entonces tengo que nuevamente ir al médico, y tienen que quitar la costra, y a los que nos ha sucedido eso, pues sabemos que es doloroso. En un proceso de duelo pasa exactamente lo mismo. El duelo puede comenzar a tener sintomatología de patología, puede estarme llevando a una no funcionalidad, a un no puedo parar el llanto, y entonces necesito ir a buscar a ese médico de los duelos, que en este caso sería Cristi, sería yo, pues a que me atienda el duelo, a que me limpie, a que me quite la costra, a pues hacer lo que tiene que hacer para que entonces el proceso vaya caminando. Dice Jorge Bucay, al final todos tenemos alguna cicatriz en la piel, yo tengo una en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Que es a la que siempre hago alusión. Esa cicatriz forma parte de lo que soy, y todos los días la veo, porque les juro que si me baño y si me tallo las rodillas, todos los días la veo, pero ya no me duele. Entonces, ahí está el proceso, es esa cicatrización emocional. Hay muchas personas que dicen que el proceso de duelo nunca va a acabar y que nunca voy a volver a ser la misma. No, no vas a volver a ser la misma, pero va a llegar un momento en que ya no duela. Sí, a mí me gusta pensarlo así, que también es como ir transformando el amor, el dolor en ese amor que se le ha tenido siempre a la persona que perdimos o a lo que perdimos, porque justamente va limpiando, va puliendo aquello que duele, que lastima, y que ahorita ya no me lastima, ya no me duele como al principio. Y yo creo que uno o sea, en una herida física hablamos a lo mejor de agua oxigenada, algodón, mertiolate. A lo mejor en una herida emocional podríamos hablar precisamente de amor. Primero hacia mí misma. Y sabes, dos ingredientes más, Cris, que a mí me gusta mucho mencionarlos: paciencia y tolerancia hacia mí misma. Sucede mucho en la consulta que llegan las personas y me dicen, oh, es que tengo un gran dolor, pero como si fuera un abejorro enredado en el cabello, y quítamelo, ¿no? Ya O no lo sea, el quiero. proceso de, sí, ya no lo quiero, o dame algo para que esto se me quite. Híjole, es que el proceso de duelo hay que vivirlo. ¿Y O sea, cuál es? no hay más. Sí, y ese proceso tiene su tiempo, tiene ahora sí que es un periodo, y se tiene que ir poco a poco viviendo para poder Exacto. resignificar ya en su momento la pérdida. Y aquí, como nos comenta tu tocaya Charo Cruz, también nos recuerda que un día como hoy nació Elizabeth Kubler-Ross, también Exacto. la madre Mira. de la tanatología. Mira, por algo se dieron las cosas que aquí estamos el día de hoy, hablando de Sí. tanatología y vida. Y fíjate que el día que pusimos esta cita, que pusimos la fecha, no caímos en cuenta que era el aniversario de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Sí, Pero no, sí, por algo sucede. sí, y ella justamente nos habla mucho de cuál es el proceso que tenemos que vivir, o estas famosas etapas en relación al duelo, que a mí también luego me han llegado pacientes. A ver, dígame, ¿en qué etapa estaré? Porque me ha pasado tal y tal. Pero bueno, ahorita no va tanto por ahí, ¿verdad? Exacto. Porque normalmente, bueno, ahorita sería menester primero hablar de ese proceso de duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella pionera en el trabajo de la tanatología. Ella comienza este trabajo de investigación científica cuando se da cuenta que hay que humanizar los servicios de salud. O sea, que el paciente de la cama 33 o el de la habitación 45 tiene un nombre, y no solamente tiene un nombre, sino que también tiene pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, y que es importante abarcar todo el ser integral de ese paciente moribundo. A partir de su experiencia en este trabajo, bueno, ella encuentra que todas las personas que perdemos algo pasamos por cierto proceso. Todos somos diferentes, y cuando hablamos del ser humano tenemos que ser flexibles. O sea, mi proceso de duelo puede ser un poco diferente del de Cristi, y no quiere decir que esté bien o mal, simplemente es que somos diferentes, ¿no? Ella dice que este proceso inicia con la negación. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando vámonos a un ejemplo sencillo, Cristi. Vamos a pensar que perdimos un billete de 500 pesos. ¿Qué pasa cuando pierdes tu billete de 500 pesos? O sea, de entrada, no puede ser. Y Yo creo buscas, que lo dejé en la camioneta.
¿no? Yo creo que lo dejé en otra bolsa, yo creo que lo dejé en la casa. O sea, lo primero que hacemos es negar. En relación a la muerte Hacia tu hacemos una... bolsa. Sí, y ya sacaste todo, pero lo vuelves a sacar 10 veces más, como si por magia fuera a salir el billete. En torno a la muerte nos dicen, oh, ¿qué crees? Que el Juancho se murió. Y lo primero que decimos es, ¿cómo? Pero si lo vi ayer. O sea, fíjense bien lo que estamos diciendo. O sea, tu vista tiene el don de provocar que alguien no se muera, cuando la realidad es que no es así. Pero son frases que decimos de manera muy coloquial y un tanto sin pensar. Bueno, después de la negación, que es la fase número 1, viene la fase del enojo. A la hora que no encuentro mi billete ni en mi bolsa, ni en la camioneta, ni en ningún lado, pues me enojo. Pero no conmigo, ¿eh? Conmigo soy con la última que me enojo. Me enojo porque yo vi que tal persona metió la mano a mi bolsa y seguro se la robó. Ella es la culpable. Y me enojo porque no le debía haber prestado el coche a tal persona. Seguro se robó mi billetito que estaba ahí. Este enojo quiere culpables. Cuando estamos hablando de la muerte, nos enojamos con el médico que no está pudiendo resolver nuestro problema de enfermedad, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la vida, porque te estás llevando lo que es valioso para mí y eso no se vale. No me hablen de un Dios bueno, dicen las personas, ¿no? Que están transitando un duelo. Entonces surge el enojo, con el enojo de la mano viene la culpa, porque ¿cómo me atreví a gritonearle al doctor? Pues ¿quién me creo? O ¿cómo me atreví a renegar de Dios? ¿No? Las personas que son muy creyentes religiosas. Después, ya les decía, voy a ir enumerando poco a poco. La negación, luego viene el enojo, luego viene la etapa de regateo o trueque. A mí me encanta esta etapa porque somos chistosísimos en esta etapa. En esta etapa de negociación o regateo, queremos hacer un trueque. O sea, queremos hacer un pacto con la divinidad, con la que tú quieras, en este sentido. Diosito, por favor, te juro que ahora sí dejo de fumar, pero que se salve. Diosito, ahora sí, de rodillas hasta la villa, o ahora sí, los que juran que ya no van a beber nunca más, ¿no? Pero que encuentren su billete, que la persona que está enferma se alivie. O sea, quieres hacer un trueque. Sí, Con como las lentejas, pensamiento mágico, ¿no? En el sentido de exacto, que algo a lo mejor cambia. exacto. Con las lentejas hacemos exactamente lo mismo, Cris. Seguro solo se quemaron las de abajo. No, Chuli, si toda la casa huele a lentejas quemadas, o sea, no hay Pero ahí manera. está. Pero en la mente queremos hacer ese trueque. Entonces, después del trueque, bueno, se llama negociación o regateo, viene la etapa de la depresión, en donde ya toco la tristeza profunda, donde ya me estoy dando cuenta que sí, perdí mi billete, sí, perdí a mi ser querido y no hay nada que pueda hacer. Pero es hasta ese momento que toco la realidad de la pérdida, porque en las etapas anteriores, si ustedes ya se dieron cuenta, no estoy tocando la realidad de la pérdida. Es más, estoy haciéndome, pues ahí Así mis como, nudos mentales, exacto, y son mecanismos de defensa, Cris, o sea, la psique se está defendiendo. Viene una situación de cambio, viene una situación que no me gusta y mi psique se defiende, por eso primero niega, luego se enoja, luego hace regateo, ya que se da cuenta que nada de esto funciona, pues entonces sí ya toca la depresión. En por la eso depresión, hay que es la... como que para Sí, amortiguar el golpe, porque si nos llegara así como que de sopetón la sí, realidad, la situación, pues no sé qué nos pasaría, como que ahí nos podríamos, no sé, tener ahí un quiebre, no soportar esta realidad, en fin, ya caer en algo claro. más patológico. Finalmente es entender que el proceso de duelo es un proceso de adaptación. O sea, la negación, la ira, el regateo, la depresión, sirven precisamente, como lo decía Cristi ahorita, para que yo me vaya adaptando a la nueva situación de vida. Es un proceso adaptativo. Ya después de la depresión, que es cuando tocamos fondo, y sucede como cuando nos aventamos a una alberca y tocamos fondo. El tocar fondo me da el impulso para salir y para llegar a la aceptación de aquello que estoy perdiendo. Y a mí aquí me gusta hacer mucha referencia, Cris, en que aceptación no es resignación. Sí, porque O luego sea, se piensa que es como sinónimo. ¿Y y cuál sería no. como la diferencia entre resignación y aceptación? Mira, de una manera muy básica, yo te lo diría así.
En la aceptación yo encuentro el para qué, el aprendizaje de aquello que me sucedió. O sea, encuentro que ese proceso de pérdida me trajo un crecimiento personal, me convirtió en una mejor versión de mí misma. En la resignación no. En la resignación es, yo siempre lo digo así, me da mucha risa, es como el programa este del Canal 11 de, pues aquí me tocó vivir. Y Ya ni aunque no te modo. guste, no te mueves. No, pues ya ni modo, pues ya aquí me quedo, ¿no? La resignación es así, en la resignación no hay un aprendizaje. Y no hay como asumir tampoco también pues la parte de responsabilidad que hay en mí para adaptarme a vivir Exacto, con esa pérdida. así es. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo asumo mi proceso de duelo, está sucediendo algo que ahí sí es muy mágico, fíjate, porque es asumir la responsabilidad de mi propia vida. Cuando yo me quedo instalada en el ser víctima, ¿por qué perdí? ¿Por qué pobre de mí? Oh cielos. Cuando yo me quedo ahí instalada y que hay personas que se quedan ahí por años, o sea, el ser víctima dentro de un proceso de duelo se convierte en su estilo de vida, es muy grave lo que ocurre, porque la gran gravedad es que no te estás haciendo responsable de tu vida. Y eso es gravísimo, Cristi. Como que te quedas así, ahí sí, literal, en el mundo de los muertos, pensando en los muertos o en la pérdida, olvidándote de ¿Sí? la vida, de ti, Exacto. del para qué vivir. Exactamente. Y todas las vidas tienen un para qué. Todos los que estamos en este plano tenemos un para qué estamos aquí. Y aunque tú me digas, oh, es que yo no encuentro, oh, bueno, es que salte del victimismo, elabora tu proceso de duelo, a lo mejor busca ayuda si lo consideras necesario y vas a encontrar que tu vida tiene un para qué. Y ahí nos damos cuenta también que cada uno tenemos nuestros tiempos, porque también es una pregunta que se hace mucho, pues cuánto dura la etapa de duelo, cuánto dura el duelo, porque luego una vez me acuerdo, llevo un año, una semana y todavía no me recupero y leí que dura un año y ya estaba así como que, ay no, ya valió. Exactamente, y no, yo creo que así como hay tantos autores, hay tantas opiniones en relación al tiempo en un proceso de duelo. Yo te diría desde mi experiencia personal conmigo y con pacientes que el tiempo es personal. O sea, no hay, o sea, hay autores que dicen un año, hay autores que dicen dos, hay autores que dicen incluso tres pudieran ser válidos, ¿no? Ahora, el primer año es muy complejo que tú logres brincar el proceso de duelo en un año. ¿Por qué? Pues porque te van a suceder todas las primeras veces sin esa persona. El primer día de madres, primer Navidad, mi primer cumpleaños sin ella, el primer vacaciones de verano sin ella, cómo vamos a ir a la playa, cómo voy a disfrutar de la playa sin ella. Entonces, este primer año va a ser especialmente difícil. Y ahorita lo que dice Cris es muy interesante. Una persona con un año y cachito y ya se cansó del duelo. Al final es que no hay que pelearnos con las emociones que acompañan el proceso de duelo. Hay que darles permiso, hay que expresarlas. Yo creo que la receta pudiera ser esa, ¿no, Cris? Sí, porque no nos damos ese permiso, como dices, no nos permitimos sentir y volvemos Exacto. a lo mismo, esa cultura de duelo. Es como que tampoco se nos permite Ujú, el hablar, queremos hablar de la persona, no, ya no te acuerdas de cosas malas, queremos ujú. decir algo, o la misma gente, el doliente tiene ese deseo de hablar, pero la misma, y a lo mejor esa persona dice, ay, no, ya me da pena seguir hablando de lo mismo. Y el otro dice, Ujú. ay, no, me da pena preguntarle para no removerle ahí las heridas y se llega ahí a un impasse y ni para acá ni para allá. Y que es terrible, Cristi, y que esa situación de no saberme cómo acercar a un doliente sucede también, no sé cómo acercarme a un moribundo. Y entonces se convierten en personas muy solitarias porque me da miedo acercarme a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Tienes miedo? ¿Ya estás listo? ¿Necesitas algo? ¿Tienes algún pendiente que quieres que yo te ayude a arreglar? O sea, nos da miedo acercarnos al moribundo, nos da miedo acercarnos al doliente y entonces los procesos de duelo se quedan en el limbo, ¿no? Finalmente también es un tema de inteligencia emocional, de educación de las emociones, Cris. ¿Y Es, por qué es crees muy que se da raro.
ese miedo de hablar y por qué llenamos esos huecos. Ay, hoy está lloviendo, ¿qué tal el clima por allá? En lugar de preguntar, pues, ¿cómo estás? O sea, no necesariamente tenemos que hablar del clima. Hay Exacto. mucha comunicación y muchos temas por hablar. Exactamente. Yo creo, a ver, ¿tú qué opinas? Y a ver las personas que nos están escuchando, ¿qué opinan? De entrada es un tema de cultura y educación. ¿Cuántas familias no conocemos que vivieron la pérdida de un hermano siendo niños y nunca más se volvió a hablar de ese hermano? Yo me acuerdo cuando yo era chiquilla y lloraba, que mi mamá me decía, deja esas lágrimas para cuando yo me muera. Y entonces decías, ay, en la torre, sí, guárdalas, guárdalas, ¿no? Yo creo que todo este tipo de frases y de creencias, Cristi, nos fueron llevando pues a no expresar, a estar peleados con el llanto. Ustedes pónganse a analizar cuando eran chiquitos. Si le estabas pasando bien y eras muy feliz, bravo, qué contenta Cris, qué bueno, ¿no? Pero a lo mejor si Cris estaba enojada, y niña berrinchuda, deje de llorar y váyase a su recámara, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasaba? Pues trágate el enojo porque ya te están enseñando que no es válido. O si llorabas porque perdiste una Barbie y estás muy adolorida por tu Barbie, no llores, una muñeca, hombre, te compro otra, ¿no? O sea, muchas veces esa es a los padres de familia no saber qué hacer, pues esas son las respuestas que dan, ¿no? De ahí la importancia de permear la cultura del duelo. Entonces yo creo que por un lado es un tema de cultura y educación, por otro lado es un tema en el que la inteligencia emocional juega un papel fundamental. Y al menos mi generación es una generación que no aprendió de inteligencia emocional. Hoy día se les enseña inteligencia emocional en la escuela a los niños y es una maravilla, Total. pero a nosotros no nos tocó eso. Sí, A y nosotros nos... debería de incluir también hasta tanatología para valorar la vida, también como platicábamos, más que vivir una vida feliz, como que se anuncia por todos lados, pues tener una vida plena, una vida consciente, que incluye también pérdidas y cómo nos vamos adaptando a esas pérdidas. Exacto. Creo que aquí comparto contigo, me gusta más la idea de una vida plena y consciente que de una vida feliz, porque no todas las situaciones de mi vida me van a hacer feliz. Y tengo que asumir, ok, sí, a ratos soy feliz, pero a ratos estoy enojada y el estar enojada me lleva a poner límites. A ratos tengo miedo y el hecho de tener miedo me lleva a salvaguardarme. Y a ratos tengo ganas de llorar y sí tengo ganas de llorar porque tengo un gran dolor. Entonces, reconocer mis emociones, darles permiso, buscar la manera sana de liberar pues esa tensión emocional, ¿no, Cris? Esa basura emocional que la mayoría de los seres humanos la traemos almacenada. Sí, que no nos permitimos y que también ahora también por lo que estamos viviendo, que es una realidad, que no hay funerales, que no hay misas, que no están los rituales normales o la gente no se puede acompañar como normalmente se hace, pues el externar esas emociones también es un punto súper, súper importante para que podamos empezar a dar trámite a este duelo y que el día de mañana no tengamos un duelo ahí congelado que no pudimos elaborar, ¿no? Uh-huh. Finalmente aquí tocas un punto bastante interesante que es el poder o el rol del ritual en la vida del ser humano. Los rituales son riquísimos en la vida de nosotros, Cristi? Y el ritual de los velorios, pues también, porque es ahí donde está permitido expresar mi tristeza, llorar. Hay quien se avienta sobre el ataúd, hay quien se tira al suelo, bueno, todos de manera diferente. Para Hay querer quien ir quiere al cielo, marear. ¿Mandé? que para querer ir al cielo, por eso se tiran al suelo a veces. Exactamente, hay quien quiere mariachi en su velorio y bueno, finalmente todo esto que sucede dentro de un velorio, incluso las carcajadas de los chistes, o sea, nos llevan a una elaboración del proceso de duelo, porque hablas de la persona, porque se da la catarsis y lloras, porque bueno, en la religión católica se rezan los rosarios y todo esto con la intención de que el difunto alcance su destino y entonces eso te da paz. Entonces, ¿qué sucede ahora que no hay rituales? Bueno, pues que los rituales tendrán que reinventarse, ¿no? Las funerarias tendrán que reinventarse. Nosotros mismos tendremos que ser sumamente creativos en la forma de despedir a nuestro ser querido si es que nos toca vivirlo en momento de pandemia.
Sí, y es agarrarnos también de esas emociones, como decíamos, de permitirnos sentir y también de hacer algún tipo de despedida, aunque sea de manera simbólica y no tanto a lo acostumbrado. Y como dices, nos tenemos que justamente que reinventar ante, pues que también es algo que se habla siempre en la tanatología y logoterapia, pues no puedo escoger lo que hay allá afuera, lo que sucede allá afuera, pero bueno, la actitud que yo tomo ante esta situación, ahí sí está en mis manos. Exacto. Pero aquí a mí me gustaría detenerme un poco en esto. Hay muchas personas, yo lo he notado, Cris, que se dejan llevar por este tema de no, lo más importante es la actitud y aquí no pasa nada. No, a ver, espérate, sí está pasando. Aguanta, aguanta tantito. Date oportunidad de vivir el proceso de duelo, como ya lo explicamos. Date la oportunidad de sentarse y llorar, porque también es absolutamente válido. Y entonces sí te vas a dar cuenta que todo pasa. Sí. A mí ese no pasa nada y todo es cuestión de actitud y chiquitibuna la bim bomba. No, muchachos, no, no, tampoco es así, Cristi. O sea, no nos podemos ir con la finta de que teniendo una actitud positiva voy a salir. Yo hoy le hacía ver a una chica en terapia que me decía que estaba con decretos de psicología del pensamiento positivo y trae una patología terrible. No te va a servir de nada el decreto si no llegas a la parte de abajo del iceberg. Uh-huh. Que es donde está lo mero bueno, digamos, bueno, Exacto, que lo es donde está sustancioso. lo mero bueno, el verdadero dolor, el verdadero sentir la ausencia del otro. O sea, tú estás queriendo arreglar desde la superficie del iceberg diciendo frases bonitas. No descalifico, pero no, no es para todos los momentos. No sé tú qué piensas. Sí, totalmente, porque si no es algo como muy superficial. Si queremos arreglar algo, si yo quiero, no sé, arreglar una pared que se está cayendo y que no tiene buenos cimientos, la puedo pintar muy bonita, pero al primer temblor, si yo no la restauré, si yo no me puse a ver qué herramientas necesito, qué recursos necesito para que esa pared, después del temblor, después de la pérdida, quede firme, yo la puedo pintar y vamos a decir, ay, qué bonito quedó, pero qué hay Claro, por dentro, ¿no? Aquí exacto. también Y, no, y te puedes noto un ponerle comentario florecitas. Sí, sí, sí. justo de Estelita que aprecio mucho y que siempre está aquí al pendiente. Ella nos dice felicitaciones por este tema que siempre lo evadimos y rompemos creencias e imaginamos fuerte que no sabemos cómo asumir. Siempre he pensado que somos analfabetas emocionales y por eso los duelos, perdón, se vuelven interminables y se van Me ahí parece, me arrastrando. parece que Estelita tiene toda la razón. Hay una autora que tiene un libro muy interesante que se llama Tanatología, Procesos de Duelo e Inteligencia Emocional, algo así, autora mexicana incluso. Ella dice que la mayoría de los seres humanos somos unos analfabetos en cuanto a emociones se refiere. Y fíjate, es justo lo que dijo Estelita. A mí me parece que tiene toda la razón. O sea, necesitamos comenzar a veces, Cris, por, ¿cómo se llama esto que estoy sintiendo? Muchas veces todo se convierte en enojo. Me duele, me enojo. Estoy triste, grito y me enojo. Me Es da más gripa, fácil me enojo. Es más fácil Es más enojarme fácil. a reconocer estoy triste o en su Tengo momento dado miedo, estoy deprimida, estoy angustiada. tengo miedo, siento culpa, tengo vergüenza, porque son emociones que forman parte de la vida de todos los seres humanos. O sea, no hay un ser humano que no las experimente todas. Y creo que el notición que yo les tengo que dar el día de hoy es que cuando estás viviendo un proceso de duelo traes collage de emociones. O sea, no es únicamente, oh, una gran tristeza o un gran enojo. No, es todas al mismo tiempo. Y tengo enojo y tengo mucho dolor y tristeza, pero también tengo miedo, pero a lo mejor también tengo vergüenza porque ching, no hice y no le dije. O sea, son muchas las emociones que vienen acompañando y al no estar familiarizados con ellas, no sabemos qué hacer. O sea, creemos que la tristeza es el enemigo a vencer o que las lágrimas y el llanto eh, son el enemigo a vencer, nuevamente lo repito, ¿no? Y la verdad es que no, Cris, son nuestro aliado. Y como aliado, pues ahora sí que tenemos que reconocerlo, tenemos que hablar de esas emociones. Y es curioso, estamos hablando de duelo, de pérdida, pero estamos hablando también de emociones de la vida, que es lo que nos hace falta poder hablar para que justamente cuando tengamos una pérdida, ese camino, no es que no nos vaya a doler
yo puedo estar bien preparada y bien, podemos ser tanatólogas, psicólogas, lo que sea, y eso no significa que cuando tenga una pérdida no me vaya a doler, pero sí voy a tener esas herramientas para poder externar esas emociones para transitar este proceso, ¿no? Y sabes también que es bien importante, Cris, dentro de la tanatología, saber que es normal todas estas emociones, saber que es normal las alteraciones en sueño y alimentación. Y entonces, cuando estás viviendo un proceso de duelo, no vas a pensar, oh, me estoy volviendo loca. No, tú ya sabes que es el proceso de duelo. Algo en mí se alteró fatal y entonces por nada estoy bien. No, estás transitando un proceso de duelo, date la oportunidad, date el permiso. Yo creo que entender que se vale llorar, que las lágrimas depuran, que el agua limpia, y si el agua limpia, pues no sé, la cochinada de tu cuerpo, qué feo lo dije, perdón, pero si el agua limpia mi cuerpo, las lágrimas van a limpiar mis emociones. Sí, no, lo dijiste muy bien y justo lo que decías al principio, luego si lo ponemos con palabras coloquiales, pues como que hace que nos caiga más el 20, que nos haga entender y sobre todo para poder resignificar esto que estamos perdiendo y que también eso es un punto muy importante. ¿En qué momento ya podemos como decir, bueno, ya viví este proceso, ya saqué, ya me enojé, ya me viví esta parte como de depresión, que digo, no es una depresión clínica tal cual, pero pues Claro. idealmente bajo, en fin, ¿en qué momento ya podemos ver esa como luz ahí al final del camino y ver esa ganancia que decías que hay ante alguna pérdida? Mira, normalmente vamos encontrando las ganancias de la pérdida a lo largo del camino del proceso de duelo, Cris. Pero finalmente no es sino hasta cuando llegamos a la aceptación que encontramos la gran ganancia, el gran aprendizaje, el gran para qué. Y esto sucede cuando logramos resignificar. Van varias veces que mencionamos esta palabra de resignificar. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor va a llegar el Día de Muertos. Y en lugar de poner el colchón y, oh cielo, ahí viene el Día de Muertos, me preparo para llorar, ¿por qué mejor no te preparas para resignificar, para recordar lo bonito de aquella persona, para recordar momentos, para ver fotos, para escuchar su música favorita? Y entonces vamos recordándolo de otra manera, vamos cambiando el chip. O sea, nos tatuaron que la muerte está relacionada con el tragedión. Y bueno, sí, pero no eterno, muchachos. O sea, el proceso de duelo, Cris, a mí me gusta mucho decirlo, es momentáneo. La persona que lo está viviendo de entrada piensa que se va a quedar atascada ahí y que no va a salir, pero de verdad que no. Tiene un momento, yo en algún momento, un duelo fuerte de mi vida, yo decía, es como una ola de tsunami gigantesca, que la veo, o sea, volteo así y la estoy viendo y y me va a revolcar. Y entonces suéltate pues, permite, déjala, dale permiso y va a Pero, pasar, porque en algún momento pasa. exacto, y salimos a flote, bien o mal, salimos adelante. Exacto. Y justo Bien aquí o mal salimos adelante. Sí, y sí, Cris, reconocer también que las cosas sí no van a estar igual que antes, pero de alguna otra forma pueden estar bien, por supuesto. no de la manera que antes Igual, pensábamos, ¿no? exacto. Y tú, bueno, sí, claro, y hay muchísimas personas que se aferran a yo quiero que las cosas vuelvan a ser iguales. Híjole, es que como seres humanos todo el tiempo estamos cambiando. Yo no soy la misma que era ayer, Exacto. Y después de esto, igual tampoco vamos a ser los mismos ¿no? después de esta pandemia, ¿no? A ver, aquí Exactamente. hay un comentario de Denise que nos dice, ¿cuáles son las herramientas para transitar un proceso de duelo? A ver, ahí te voy. Hablar de herramientas para transitar un proceso de duelo tendríamos que dedicarle otro programa, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, quédate con el reconocer lo que estás sintiendo, ponerle nombre a tus emociones, permitirte la expresión de esas emociones. Y si a lo mejor eres una persona que dices, híjole, es que yo de plano a mí de veras no me gusta hablar, a mí no me gusta expresarme. Ok,
puedes optar por la escritura, puedes optar por el ejercicio. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que arregla sus plantas y eso le da mucha paz. Hay quien cocina. O sea, todos tenemos maneras diferentes de liberar nuestras emociones. Es un tema, la tanatología es un tema de mucho autoconocimiento, Cris. O sea, ¿qué me sirve a mí? ¿Qué te sirve a ti? Hay a quien le sirve hacer oración, hay a quien le sirve meditar. Bueno, o sea, todos somos diferentes. ¿A ti qué te sirve? Obvio, la técnica de la tanatología, bueno, tiene técnicas muy específicas como la silla vacía, la escucha activa para trabajar los procesos de duelo, pero, o sea, creo que ahorita no ahondo en eso porque, pues Sí, no, digamos, no no nos nos da da tiempo, tiempo. pero Uh -huh. duelos de la vida cotidiana, que antes que llegar al consultorio, por así decirlo, pero también está muy relacionado esto que dices con lo que nos comparte María Esther, que crecemos también a través de las pérdidas. Definitivo, no hay más. Sí, O a sea, ver. tenemos que entender la pérdida como una oportunidad de crecimiento. Y yo les hablaba en un principio, yo muy filosófica, y ahí voy, Cris. Lo que dice Sócrates en relación a la muerte, fíjense bien, a mí me parece encantador ese Sócrates. Él dice que le tememos a la muerte como si fuera el peor enemigo, cuando la realidad es que no sabemos si es, o sea, no, no es cierto. Le tememos a la muerte como si fuera el mayor de los males, cuando la realidad es que no sabemos si es el mayor de los bienes. Sí, O sea, es, ¿cómo sabes que es el mayor de los males? pues nadie que se ha muerto ha regresado para contarnos qué pasó, pero justamente al no Exacto. saber es lo que nos genera tanto Uh -huh. miedo y a lo mejor esas pérdidas también que no son necesariamente relacionadas con una muerte, sino pérdidas, como decíamos, del trabajo, una amistad, que se te roban el coche, se te pierde la Exacto. mascota, en fin. De fondo también está ese miedo mayor, que es el miedo a la muerte, que como no sabemos, pues de alguna forma ahí se ve matizado en las Uh -huh. pérdidas que llevamos en el día a día. Exactamente. Y sabes qué, Cris, estoy viendo que ya nos quedan escasos 8 minutos y no hemos tocado el tema medular. No, no es cierto, ya, no es cierto, ya lo tocamos. No, ¿cuál diría yo que es el tema medular de esta charla, Cris? Entender que hablar de tanatología y hablar de muerte es hablar de vida. Totalmente. Totalmente. Porque entonces, si yo reconozco lo que he perdido y si yo trabajo mis procesos de duelo, voy a poder ver la vida de otro color. Una persona que trae su postal de pérdidas acá súper pesado, ve la vida gris, no disfruta. La tanatología nos lleva a esa vida plena, a ese disfrute, a ese vivir, no únicamente sobrevivir. O sea, es de una riqueza extraordinaria en tanto nos lleva a más vivos que nunca. Sí, sí, es justo también lo que yo digo cuando me dicen de por qué tanatología, muerte, le dije, pues para mí la tanatología es justamente hablar más de vida que de muerte por esta plenitud, por esta conciencia y por este ir también desarrollando en nosotros mismos el adaptarnos ante las circunstancias que la vida también nos va poniendo. Y que necesariamente nos las va a poner porque la muerte y las pérdidas son universales. Ayer o antier una persona me decía en clase, pues es que yo nunca he tenido una pérdida importante. ¡Qué bueno! Y yo no quiero ser una mala leche, pero te va a pasar. Y no Sí. porque yo te lo esté deseando, sino porque así es la vida. Y un día vas a salir de este proceso de duelo y ¿qué crees? Que ahí viene otro. Uh-huh. Y cada uno Así nos va a es. dejar una enseñanza y hay que evitar también que pues un duelo no resuelto, pues también y hoy tengo otro duelo, ese duelo de hoy se convierte el duelo por todos los anteriores, que muchas veces que también es parte de nuestro tema de hoy es cuando llegamos a la vejez y no hemos podido resolver todos aquellos duelos, puedo perder algo aparentemente insignificante y como decíamos, ¡pum!, explota ahí la bomba. Se vienen en cascada todos los duelos no resueltos y a veces es, o sea, se perdió la pluma Vic que acababa de comprar y ese es el detonante para que se me vengan todos en cascada. Y entonces yo creo, Cris, que aquí es hacer a las personas que nos escuchan una verdadera y seria invitación a que hagan un análisis de lo que han perdido a lo largo de su vida. O sea, desde que eres pequeño, desde que eres un niño, ¿qué perdiste?
y perdiste a lo mejor tu teddy bear y perdiste un perrito, o se murió tu hermano, o tu padre se fue de casa. ¿Cómo impactó eso tu vida? Y que hagas un análisis, ¿trabajaste ya esos duelos o no están trabajados? Y si no están trabajados, la noticia es que nunca es tarde. Exactamente. Y siempre está también Exacto. como esta esperanza, siempre hay esto como oportunidad a partir también de hablar. También, bueno, para aprovechar estos minutos que nos quedan para las preguntas que aquí hay, nos comenta Amelia cómo se puede empezar un duelo en esta pandemia, que era también un poco lo que hablábamos hace ratito, que dijo, la vi por última vez cuando la llevé al hospital y no la volví a ver. Mejor aquí también es esta cuestión simbólica, ¿no? De la que hablábamos hace Sí, por rato. supuesto. Podrías hacer un ritual, a lo mejor poniendo una foto de ella, a lo mejor pueden hacer un ritual con la caja de las cenizas. A mí hay un ritual que me gusta mucho, te los voy a mencionar de manera muy breve. O sea, te puedes sentar con los miembros de la familia, bueno, con los que estás durante la cuarentena, prenden una vela grande, gorda, en medio de la mesa, cada quien tiene una vela más pequeña, uno a uno nos vamos levantando con la luz que es ella, la amiga que falleció, enciendo mi vela, me siento en mi lugar y cuento una historia bonita en relación a ella. Esto es muy bonito. Uh-huh. Sí, es honrar también ese legado. Honrar. También muchas gracias también. Ahí había un comentario que no lo encuentro ahorita, pero que decía que qué se necesita para estudiar tanatología, porque me parece que decía que no tenía licenciatura. O sea, ¿quién puede estudiar tanatología? Diplomado en tanatología lo puede estudiar cualquiera, porque el diplomado no se considera un posgrado. O sea, ya si tú quieres la especialidad, la maestría, el doctorado, bueno, entonces sí, ya necesitas estudios previos. Pero un diplomado en tanatología está abierto para cualquier persona que quiera llevar la tanatología a su casa, a su vida. Sí, se vuelve también un proceso personal o hasta un estilo de vida. Claro, sí. Y es que el tanatólogo no puede ser tanatólogo de teoría, el tanatólogo es tanatólogo de vida. Sí, Eso es bien llevarlo. bonito. Y a ver, aquí nos preguntan, ¿cómo sabes que no has trabajado un duelo? Bueno, podría haber muchas sintomatologías que me muestren que una persona no ha trabajado el duelo. Una de ellas pudiera ser 10 años y siguen llorando como si fuera ayer. Esa es una de tantas. Otra de tantas que llega a ser muy común, no me deshago de las cenizas. 10 años, 20 años y las cenizas de la abuelita ya forman parte de la decoración de aquella casa. Conocí una familia en donde se peleaban la caja de las cenizas de la abuelita. No, tú ya la tuviste mucho, ahora me toca a mí. Al final esta familia decide hacer dijes con costalitos dentro que traían un chirris de la ceniza de la abuelita. Y Eso no es dejar ir con amor, ¿eh? cuando estaba viva la abuela, ¿qué Ah, pasaría? yo qué sé. Ah, qué exacto, no lo sabemos, ¿verdad? Que Pero también bueno, hay mucho. hay mucho. Ahora, otro fundamental donde me doy cuenta que el duelo no está trabajado, bueno, ya hablaba del llanto, ya hablaba de no dejar ir y te hablaría de funcionalidad. O sea, estás funcionando, o sea, vas a trabajar, vas al súper, haces de comer, tienes tu vida social, te permites la carcajada, o no estás funcionando. Si no estás funcionando, pues es un foco rojo. Así es. Pues como podemos ver, y bien decías, Charo, pues la tanatología es hablar más de vida. Hoy hablamos de emociones, hablamos de desarrollo, hablamos de cómo también vamos construyéndonos y vamos construyendo nuestra vejez, diseñando nuestra vejez, como dice el doctor Pepe Valencia, y que está muy relacionado también por la manera en la cual vamos llevando y elaborando nuestros duelos. Así que pues estoy también muy agradecida porque nos hayas acompañado el día de hoy y para las más de 100 personas que nos están aquí viendo, muchas gracias también por acompañarnos y esto también nos dice que es un tema importante, que hay ese deseo justamente de escuchar, pero también de hablar y de compartir, ¿no? Así que, pues no sé, claro, si nos quieras dar así como un último en este momento, consejo en relación a lo que es justamente vida y tanatología para la construcción
también nuestra vejez, pero pues, digo, todo nuestro desarrollo al fin de cuentas. Fíjate, Cris, que voy a terminar con una frase con la que termino módulo 1 de diplomado en tanatología y que dice esto: si supieras que vas a morir pronto y pudieras hacer solo una llamada, ¿a quién le llamarías y qué le dirías? ¿Y qué esperas? ¿Y saben qué? No hagan solo una llamada, hagan todas las que necesiten, ¿no? Y de Porque esa la manera, vida se va, porque la vida se va, se fue, Cris. Hoy estamos, mañana no lo sé. sí, disfrutar lo que hoy Entonces, tenemos y no estar tanto en ese ayer, sino vivir hoy junto con lo que pasó ni en ayer. ese futureando, ¿no? Totalmente. Y bueno, para todas las Exacto. personas también que nos están viendo, si quieren estudiar tanatología, no es por nada, pero en el Instituto Latinoamericano de Tanatología, también para que sigan sus redes sociales. Yo al ratito ahí les pongo el link de la página. Hay muchos cursos, está el diplomado y sobre todo con alguien a la cabeza de de este instituto, con una gran directora como lo es Charo. Así que bueno, te agradezco muchísimo el estar aquí. Hay muchos saludos de Denise, Janet Islas, Anier, que es de la generación 13, Lulu Paredes, Sí, Covadonga, bien, Arcelia, alumna. Carmen Rosendo, en fin. También me emociona leer que están aquí varias alumnas y compañeras y amigas. Así que muchas gracias a seguir promoviendo esta cultura de duelo. Sigamos hablando también de duelo, pero sigamos también hablando y reconociendo nuestras emociones para cuando se presente una pérdida, sepamos en dónde buscar en nuestra herramienta interna de recursos, ¿no, Charo? Exacto, claro que sí, Cris. Encantada. Y mira, yo no veo la lista de los alumnos conectados, pero ahorita los que dijiste, a todos los ubico en mi cabecita, porque ustedes saben que soy buena para ubicarlos. Y bueno, pues les mando un abrazo con mi corazón y estamos para servirles como institución. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Así va a ser en jueves. Nos quedan dos Facebook Live más de esta primera jornada. Y la próxima semana vamos a tener el gusto que nos acompañe el doctor Robinson Cuadros, también desde Colombia, que vamos a hablar de espiritualidad y envejecimiento. Va a estar también muy interesante y muy relacionada a esto de las pérdidas que el día de hoy también hablamos. Así que nos vemos el próximo jueves a las 7:30 y una vez más, Charo, mil gracias y nos vemos Encantada, pronto. Cris. Cuídense. Bye bye. Bye.